hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, aunque vamos a hablar de los versículos 25 al 32, pero vamos a leerlos desde el 11, porque es toda la parábola de el hijo pródigo, o mejor dicho, de los dos hijos. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Dice así: también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre, gracias te doy. Gracias por este día, gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por el privilegio de poder hoy predicar tu palabra. Te pido, Señor, que transformes nuestras vidas, mi vida y las de las personas que están aquí, y que este mensaje, Señor, podamos ser transformados, Señor, podamos ponerlo en práctica, Señor, aquí en esta iglesia, Señor, y que muchas personas te conozcan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo acerca de la parábola de los dos hijos. Uno es el hijo mayor y el otro es el hijo menor. En la Biblia ustedes tienen la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero habla de dos hijos. Y esta parábola habla acerca de dos hijos, el hijo mayor que representa a los escribas y fariseos, y el hijo menor que representa a los publicanos y pecadores. El padre representa a Jesucristo, Jesucristo que es bondadoso, que es nuestro Dios bondadoso. Entonces, esta parábola del hijo pródigo, bueno, esta parábola fue dicha por Jesús
para confrontar a los escribas y fariseos por su pecado de hipocresía y de legalismo. De hecho, esta parábola es muy bonita porque habla acerca de un hijo, ¿verdad? Que primeramente un hijo menor que pidió a su padre los bienes o mejor dicho, la herencia, pidió la herencia y le pidió al padre diciendo, dame, padre, los bienes que me corresponden. Ahora, su padre no estaba muerto, sino que su padre aún estaba con vida. Entonces esta petición era algo escandalosa porque él no podía pedir los bienes mientras su padre estuviese con vida. Pero, sin embargo, él las pidió, y lo más increíble, o mejor dicho, lo que podemos ver aquí es que el padre le reparte los bienes a los hijos. Entonces, primero vemos una petición vergonzosa o escandalosa, y luego vemos un otorgamiento del padre, un otorgamiento que iba contra toda aquella lógica, contra todo aquello que era lo correcto, ¿verdad? El padre le reparte los bienes, y después de que le reparte los bienes, viene este hijo y comienza a juntarlo todo. O sea, este hijo vino y empezó a vender los bienes del padre. O sea, es como cuando le reparten una tierra, ¿verdad? Y ustedes dicen, pues no me la puedo llevar a donde voy, entonces la voy a vender. Y la ponemos a un precio bien barato para venderla. Bueno, este hijo menor vino y tomó todos los bienes que su padre le había dado y los comenzó a vender. Me imagino que a un precio bien barato porque lo juntó todo en poco tiempo. Y después que lo juntó, él dijo, ya no quiero estar cerca de mi padre, sino que se fue a un lugar lejano. En ese lugar lejano, él no quería tener esa relación con su padre porque su padre podía confrontarlo con su pecado. Entonces, él por eso decidió irse a un lugar lejano para vivir una vida llena de pecado, una vida llena de placeres y pecado, ¿verdad? Entonces él decide irse a este lugar lejano, pero estando en este lugar lejano, él gasta todos sus bienes, ¿verdad? Y comienza a faltarle, pero no solo comienza a faltarle, sino que de repente hay una hambruna, y esa hambruna lo lleva a arrimarse, o mejor dicho, a pedir ayuda a uno de los ciudadanos de este lugar. Entonces, cuando pide ayuda a uno de los ciudadanos de este lugar, este le envía a su hacienda a apacentar los cerdos. Apacentar los cerdos no era algo que un trabajo, como decirlo, muy bueno para una persona, sino que tenía que estar con los cerdos, vivir con los cerdos, ¿verdad? Cuidar a aquellos cerdos. Entonces era un trabajo inmundo, ¿verdad? Y más para un judío que consideraban los cerdos como inmundos. Entonces este hombre está trabajando en esta hacienda, pero aún así tiene tanta hambre que desea comer la comida de los cerdos, y no le daban la comida de los cerdos. Lo más interesante, no le dan la comida de los cerdos, diciendo, bueno, para mí son más valiosos mis cerdos que tenerte a vos con vida. Entonces hasta ese punto llegó hasta ese punto más bajo, donde él lo único que, después de estar tan bajo, lo único que puede hacer es voltear arriba y decirle, y reflexionar y decir, Padre, bueno, decir, he pecado. O sea, después de llegar tan bajo, reconoce su error y reconoce que su padre es alguien bondadoso, porque su padre, aún los jornaleros de su padre tienen abundancia de pan, y él ahí perece por falta de comida. Entonces él reconoce primero su pecado, después reconoce la bondad de su padre. Tercero, está determinado a ir a su padre, y decirle, he pecado, Padre. Y no solo eso, le quiere pedir a su padre que lo reciba no como un hijo, sino como un jornalero más, como uno de los trabajadores más. Entonces este hombre decide irse, ¿verdad? Decide ir donde su padre. Pero lo interesante, bueno, lo primero que estamos viendo es acerca del hijo menor, ¿verdad? Pero ahora viene la parte del padre, y vamos a conocer, bueno, conocimos también ya al padre, y el padre viene, y el padre está pendiente de su hijo.
El padre está viendo desde lejos a ver si su hijo viene. Y de repente nota allá a lo largo que viene alguien, ¿verdad? Y se da cuenta que es su hijo. Ahora, su hijo no viene en las mejores condiciones. Viene, me imagino, con una ropa como de vagabundo. Viene oloroso porque estaba cuidando cerdos. Y viene flaco, viene delgado, con una barba, viene de la peor forma. Entonces, es interesante porque este padre es movido a misericordia, dice. El texto dice que es movido a misericordia. O sea, este hombre miró a su hijo y se movieron sus entrañas y dijo, este es mi hijo. Y lo interesante es que él viene y tiene una túnica larga, una túnica que le llega a los tobillos, y él viene y agarra su túnica y comienza a correr, a buscar a su hijo. Corrió de una forma apresurada para buscar a su hijo, o sea, cosa que un hombre noble no podía hacer. Este padre decide tomar este padre decide tomar la vergüenza sobre sí mismo, cargar la vergüenza sobre sí mismo y enfrentarle él la vergüenza de correr así, de esta forma, para recibir a su hijo. Y antes de que su hijo entre, él lo recibe. Y entonces, cuando él lo recibe, él viene y hace una serie de cosas que restituyen a este hijo como a la condición que estaba antes. Porque primero viene el hijo y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero él viene y le dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Después dice, traed un anillo y ponerlo en su mano. Y de ahí dice, traed calzado y ponerle el calzado. Y saben, lo que hizo este padre es bien interesante. Primero, lo está vistiendo, ¿verdad? Lo está poniendo el mejor traje, un traje para celebrar. Segundo, le está poniendo un anillo, y un anillo representaba autoridad. Con un anillo podía sellar los documentos, ¿verdad? Y ese era un símbolo de autoridad, le estaba dando autoridad. Y no solo eso, le estaba poniendo un calzado, y el calzado solo lo utilizaban los que eran hijos. Los siervos no utilizaban calzado. O sea, este padre le estaba diciendo, tú eres mi hijo y te restituyo completamente, por pura gracia. ¿Saben? Lo interesante es que Jesucristo también hizo lo mismo con aquellos que le reciben, hace lo mismo con aquellos que lo reciben, porque Jesucristo nos viste con un manto de justicia. La justicia de Jesucristo que Él pagó en la cruz, nos la dio a nosotros, nos dio un manto de justicia, y Dios nos mira justos. Pero no solo eso, nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es una garantía. O sea, nos ha dado su Espíritu Santo como aquel anillo que sirve para sellar. Así su Espíritu Santo es un sello en nuestra vida, es una garantía en nosotros. Pero no solo eso, por medio de Jesucristo nosotros llegamos a ser hijos. Jesucristo no solo nos deja como siervos de Él, sino que nos hace hijos de Dios. Entonces todo esto hizo este padre. Y conocimos el carácter de este padre, porque él hizo matar el becerro gordo para celebrar. Había una gran celebración, un becerro que comían por lo menos unas 200 personas. Hizo matar el becerro gordo, hizo hacer una fiesta y quiso celebrar con todo el pueblo porque su hijo había regresado. Pero ahora vamos a ver al hijo mayor, que este es también bien interesante, y es el motivo por el cual más bien Jesucristo fue motivado a hacer este tipo de parábolas, porque este hijo mayor representa a los escribas y fariseos, a las personas que viven de una manera religiosa, una manera hipócrita y legalista. Vamos a ver, el versículo 25 nos dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. O sea, este hijo mayor, como les decía, representa a los escribas y fariseos, y este hijo mayor estaba
en el campo, y la palabra que utiliza en el griego para campo es agros, que significa una hacienda o un gran terreno, inmenso terreno, donde se puede cultivar o se puede cuidar los animales. O sea, en pocas palabras, este terreno estaba fuera del poblado, era un terreno inmenso y era para el cultivo y era para los animales. Este hijo mayor se fue a este campo a trabajar desde la mañana y realizaba estas labores. El hecho de tener un terreno tan grande nos dice de cuánto dinero o cuán rico era este hombre, este padre. Era una persona muy, muy rica y había repartido sus bienes a los hijos. Y dice que este hijo mayor estaba en el campo, dice, y cuando vino y llegó cerca de la casa, el texto nos dice que oyó la música y las danzas. O sea, él estaba lejos, ¿verdad? Muy lejos. Imagínense que ni la música ni las danzas se escuchaban de tan lejos. O sea que era un terreno inmenso que tenía, una hacienda inmensa. Y vemos que él está lejos, pero cuando se acerca, oye la música y las danzas. Cuando se acerca a la casa, oye la música y las danzas. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué no fue a alguien a avisarle a su hermano mayor que su hermano menor había venido? ¿Por qué el padre no envió a uno de sus siervos para decirle a este hermano mayor, tu hijo, ve, tu hermano ha venido? ¿Por qué? Y aquí nos dice algo. Primero nos está diciendo que no había una relación entre el padre y este hijo mayor. Aunque este hijo mayor estaba cerca del padre, vivía en la misma casa del padre, no tenía una relación con el padre. Porque otro padre hubiese enviado a uno de los siervos y a decirle, tu hermano ha venido, vente y ven a celebrar. Pero el padre ni se esfuerza, ni manda a alguien para hacerle saber a su hermano mayor que ha regresado aquel que se había perdido. Es interesante, no hay una relación. O sea, ni siquiera se molestó en mandar un siervo. Aquí estamos viendo algo bien interesante en este hijo mayor. No tiene una relación con su padre, a pesar de que vive en la misma casa. Aquí también representa a los escribas y fariseos, que los escribas y fariseos estaban en el templo continuamente, estaban en el lugar de los sacrificios, oraban y hacían muchas cosas, pero no tenían una relación con Dios, no conocían a Dios y no tenían una relación con su hijo. Este hijo mayor representa muy bien a los escribas y fariseos, no tienen una relación con Dios. Y quiero decirles que también representa a todos aquellos que viven de una manera religiosa. De una manera religiosa quiero decir que vienen a la iglesia, están aquí en la iglesia, hacen muchas cosas que hacen los que están en la iglesia, oran, pueden venir, pueden reunirse, pueden leer la Biblia incluso, o pueden hasta orar, pero no tienen una relación con Dios. Quiero decirle que hay muchos que no tienen una relación con Dios. Son muy parecidos a los escribas y fariseos porque su relación con Dios está muerta. Está muerta. A pesar de ser muy religiosos, de venir y de hacer muchas cosas, están muertos como los escribas y fariseos. Ahora, el versículo 26 nos dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Entonces, el hecho de tener criados también nos dice que este hombre era muy rico, tenía servidumbre, un montón de servidumbre. Llamó a uno de los que tenía y le preguntó qué era aquello. O sea, con el simple hecho de que el padre no le avisara, le está diciendo, no hay una relación entre él y su padre. Y como les decía, simboliza a los escribas y fariseos que no tenían una relación. Y el versículo 27 nos dice, y él le dijo, el siervo le dijo a este hermano mayor, le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Este hijo debía estar contento porque su hermano había venido. Debía compartir el mismo gozo que sentía su padre, porque
estaba feliz su padre de que su hijo que se había perdido había sido encontrado. Pero no vemos ese gozo en este hermano mayor. Bueno, vamos a verlo. El padre sí estaba gozoso porque hizo matar el becerro gordo. Y el becerro gordo era un becerro para una ocasión especial, para una ocasión como como la boda del primogénito. En esa ocasión se podía matar el becerro gordo, o cuando había una visita importante, entonces se mataba el becerro gordo. Pero vamos a ver cómo este hijo mayor no estaba gozoso por eso. Ahora, eso del becerro gordo me recuerda siempre cuando en Olancho, ¿verdad? Se muere una persona y dicen, bueno, vamos a matar la vaca, y matan la vaca y comen todos ahí, todo el pueblo. Así también esta celebración estaba aquí porque al padre le importaba su hijo, le importaba este hijo que se había perdido. Ahora, vamos a ver cuál es la reacción de este hijo mayor. El versículo 28 nos dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces vamos a ver su reacción. Primeramente vemos que él reacciona de una forma que se enoja. Entonces la reacción es el enojo y nos revela algo acerca de este hijo. Nos revela que el carácter de este hijo mayor es totalmente diferente al carácter de su padre. Miren cómo su padre es alguien clemente, pues no castigó a su hijo menor por la insolencia de pedirle los bienes. Su padre es generoso porque le repartió los bienes a ambos. Su padre es misericordioso porque se compadeció de aquel hijo que se había perdido, que había gastado sus bienes, se compadeció al recibirlo. Su padre también es perdonador porque perdonó la falta de su hijo. Su padre es rico en gracia porque le dio a su hijo aquello que no merecía. Este padre mostró un amor incondicional, pero este hijo mayor no mostró esto. Este hijo mayor mostró una falta de amor. Él estaba molesto por el regreso de su hermano. Este hijo también mayor mostró falta de gozo. Él quería... Más bien, él estaba esperando que este hermano más bien que hubiese muerto. Él mostró también que falta de misericordia, no tenía misericordia por su hermano, falta de perdón porque no le perdonaba lo que él había hecho de gastar los bienes. Es alguien inmisericordia, o sea, no quería repartir sus bienes con su hermano, era inclemente, no mostraba clemencia por su hermano. Entonces se muestran dos caracteres totalmente diferentes. El padre y el hijo mayor eran de un carácter totalmente diferente. Y así también, si nuestro carácter no es parecido al de Cristo Jesús, si nuestro carácter es como el de este hijo mayor, realmente debemos preguntarnos, entonces ¿realmente estoy en Cristo Jesús? Porque si estoy en Cristo Jesús, debemos esperar un carácter como el de Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, nuestro carácter debe ser diferente. Pero si nuestro carácter es como de estos escribas y fariseos o como cualquiera del mundo, entonces no estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué más mostró? ¿Cuál otra fue su reacción? Dice, y no quería entrar, no quería entrar este hijo mayor. Entonces aquí muestra rebeldía y muestra orgullo. Rebeldía porque estaba desobedeciendo a su padre, estaba irrespetando su autoridad. Es interesante que no solo lo estaba desobedeciendo, no solo lo estaba irrespetando su autoridad, sino que no estaba cumpliendo con el mandamiento de honrar a padre y a madre. Lo mismo que hizo el hijo menor. Este hijo estaba tan perdido como aquel hijo menor antes de regresar a su padre. Este hijo mayor no había exteriorizado lo que había en su corazón, se lo había mantenido oculto mediante un conjunto de acciones que parecían correctas, mejor dicho, o exteriormente se miraban correctas, pero en su corazón había rebeldía, orgullo y había toda clase de maldad. Muestra una actitud de orgullo diciendo, no entro, aunque me lo digas y me lo ruegues, no entro.
En otras palabras, este hijo había obedecido de una manera externa. Estaba tan perdido como el hijo menor. Él había obedecido solo por conveniencia, solo por conveniencia. Y no había obedecido por amor, no había obedecido por respeto a su padre, ni siquiera tenía una relación con él, igual que el hijo menor. Este hijo representa a los escribas y fariseos hipócritas, porque no guardan en su corazón, o sea, no muestran lo que realmente son, aparentan estar con Dios, pero no están en Dios, muestran que son rebeldes, aún así también no reconocen su rebeldía y no se gozan por alguien que está perdido. Esto quiero decirle que puede ser que nos represente a nosotros, porque si yo soy alguien que viene a la iglesia, aparento estar con Dios, pero no tengo a Jesús en mi corazón, soy como ese escriba, rebelde en mi corazón. Tengo toda esa rebeldía en mi corazón y estoy orgulloso. Soy un hipócrita también. No me gozo cuando hay alguien que es salvado. No me gozo porque si nos gozáramos, esta iglesia estuviera llena. Esta iglesia estuviera llena, al menos invitaran. Pero no nos gozamos. Entonces eso muestra falta de gozo. Y entonces podemos decir, ¿seré yo como un hipócrita? ¿Seré yo como uno de estos escribas y fariseos? Que no me gozo por alguien perdido, por el que alguien venga aquí. Debemos pensar esas cosas. Ahora dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, la acción de este padre mostraba que él también amaba a este hijo mayor, porque le pide que entre. O sea, él le estaba rogando, no le estaba mandando, le estaba rogando que entrase. Y esto simboliza a Dios en Jesucristo, rogando a los pecadores que vengan, que lleguen a la salvación. Este es nuestro Señor rogando a los pecadores. En ese tiempo, ¿verdad? Jesucristo estaba rogando tanto a los publicanos y pecadores, tanto a los fariseos y escribas, les estaba rogando que vinieran al arrepentimiento, pero no solo a ellos, a toda la nación de Israel les rogaba que viniesen. Y esta acción del Padre que ruega a su Hijo mayor es eso mismo, Jesucristo rogando. Dios, o sea, nuestro Dios rogando para que los pecadores vengan. Y en específico era para los escribas y fariseos, diciéndole, vengan. Y nuestro Señor lo hizo, estuvo rogando a toda la nación. En Ezequiel 18, 31 al 32, si me acompañan, Ezequiel 18, 31 al 32 nos dice, ¿lo tienen, hermanos? Es en el Antiguo Testamento. Ezequiel 18, 31 al 32 nos dice, amén, ¿lo tienen? Sí, ok. Ezequiel 18, 31 al 32 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. ¿Y qué más dice? Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. O sea, Dios está rogando a la casa de Israel para que se convierta. Y lo mismo Jesucristo en Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo quiere que vengamos a Él en arrepentimiento, le conozcamos, le recibamos como el Señor de nuestras vidas. Y aquí podemos ver a Jesucristo, pero también a nosotros. Jesucristo nos está rogando constantemente, diciéndonos, vengan, vengan al arrepentimiento, vengan, arrepiéntanse. Yo tengo preparado un gran banquete para ustedes, pero ustedes tienen que decidir entrar, o quieren decidir seguir en el orgullo y quedarse ahí. Entonces, ahora
vemos su reacción, ahora vamos a ver su reclamo. ¿Qué es lo que reclamaba este hijo mayor? En el versículo 29 nos dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Entonces él viene y responde: he aquí tantos años te sirvo. No le dice padre. Miren qué interesante, no le dice padre con una forma respetuosa, sino que le reclama fuerte y le dice: tantos años te sirvo, tantos años te sirvo. Y este reclamo es una forma irrespetuosa de dirigirse a su padre. No le dijo padre, sino que lo irrespetó. Es como cuando, yo quiero mostrarles, cuando tienen a un hijo, ¿verdad? Van a una tienda y van a comprar algunas cosas y aquel hijo: no voy a entrar, le dice, date vos. A la mamá le dice, no le dice mamá, sino date vos. Y entonces le hace el berrinche y: hijo, por favor, entra, andate. Y así hay unos que ahí los mandan ahí. Entonces, así, de esta forma irrespetuosa se dirigió este hijo mayor a su padre. Le dijo: tanto tiempo, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Entonces se dirige al padre de una forma irrespetuosa. Y cuando dice: he aquí tantos años te sirvo, la palabra en el griego es douleo, algo así. Deriva de la palabra doulos, que quiere decir siervo o esclavo, ¿verdad? No lo pude pronunciar muy bien, pero ahí. El punto aquí es que este hijo mayor le estaba diciendo a su padre, le dice: tantos años te sirvo como un esclavo, tanto tiempo estoy como esclavo sirviéndote. Así le está diciendo, porque esa palabra doulos es siervo, esclavo. Él está diciendo: tanto tiempo estoy como un esclavo aquí yo. Es como, no sé, es como un reclamo de esos hijos que son malcriados y le dicen: vos que mirá, madre, aquí que no es esto, no sé, un montón de cosas. No quiero decir algo malo, pero él está diciendo: tantos tiempos te estoy aquí como un esclavo, te sirvo como un esclavo. Entonces, primero, él no está contento. Él no está contento con servir a su padre. Él está molesto. Aquí está mostrando que él, durante todo este tiempo que ha estado sirviendo, él no ha estado contento. Él está sirviendo, y lo que muestra también es que hay un interés también. Hay un interés de este hijo. Un interés que estaba oculto. No sirve solo por amor a su padre. No sirve porque ama a su padre. Está sirviendo porque tiene un interés. Y un interés posiblemente por la herencia de su padre. Y está esperando tomar posesión de la herencia cuando se muera. Entonces, tantos años te sirvo. Tantos años estoy como esclavo aquí. Y aplicándolo a los fariseos tenían muchas cosas por las cuales servir a Dios, pero no por el motivo correcto, no por amor a Dios. Ellos servían para ser vistos, ellos servían para tener poder, ellos servían para tener riqueza, etcétera, etcétera, pero no por amor a Dios. Y la pregunta aquí es para nosotros: ¿cuál es el motivo de estar aquí hoy? ¿O el motivo para servir a Dios? ¿O no tienes ningún motivo para servir a Dios? Porque el motivo para servir a Dios es porque Él ha dado a su Hijo unigénito. Ha mostrado el amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. El motivo para servir es porque amamos a Dios. Es porque Él nos ha transformado y nos ha dado un corazón nuevo, y ahora podemos amarle. ¿Saben? Nosotros somos los miserables, como ese hijo menor. Estábamos perdidos y Dios nos salvó. ¿Cuál es el motivo por el cual estás aquí? ¿Es porque tienes algún interés?
o porque realmente amas a Dios. Dice, no habiéndote desobedecido jamás. Eso es una mentira, porque acaba de desobedecer a su padre. Cuando su padre le estaba diciendo, entra hijo, entra, y él que dice, no quiero, no quiero. Entonces, es una mentira. La desobediencia estaba en él, solo que no lo había mostrado. Podemos ver que él acababa de desobedecer a su padre y no había entrado a gozarse con su padre por su hermano. Él también es un hipócrita porque no reconoce, no está reconociendo su error, su falta, su pecado. Él está viendo, yo no te he desobedecido jamás. Es mentira, sí había desobedecido y lo había hecho. Entonces, esto representa a los fariseos que eran incapaces de poder ver sus faltas. Eran incapaces de ver sus faltas. Por su orgullo, no podían ver sus faltas. Y lo quiero decir, el orgullo era algo que tenían estos fariseos y que les impedía poder ver su pecado. Para ellos era fácil ver el pecado de los demás, pero no ver su pecado. Para ellos era fácil ver la paja del otro, pero no veían la viga. Igual, miren, puede ser que nosotros estemos viendo el pecado de los demás y señalando el pecado de los demás y no viendo nuestra viga, no viendo nuestro pecado que está inmenso, pero el orgullo no lo deja ver. Puede ser que yo sea un legalista, un pecador, un hipócrita como estos fariseos, que pueden ver las faltas de los demás, pero no pueden ver sus faltas. Y lo mismo ocurre, y hay un ejemplo de esto bien claro, cuando un joven rico se acerca a Jesús y le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, le dice, sino solo uno, solo Dios. Y entonces Jesús le dice, los mandamientos sabes, y le empiezan a decir cuáles eran los mandamientos: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y entonces este joven rico le dice, todo eso ya lo cumplí yo, todo eso, ¿qué más me falta? Le dije. Entonces, este hombre joven rico no podía ver su pecado, aunque Jesús sabía que era un pecador. Pero Jesús le dio en la llaga y le dice, bueno, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Entonces ahí sí dijo, no, ahí no puedo. ahí estamos mal, Señor. Porque su corazón estaba pegado a las riquezas. Y era alguien pecador, porque realmente nadie cumple la ley de Dios. Nadie puede cumplirla, solo Jesús la pudo cumplir perfectamente. La ley de Dios fue dada para reconocer nuestros pecados, para que miráramos nuestros pecados. Los fariseos también decían que cumplían la ley de Dios. Nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros cumplimos la ley de Dios. Hacían muchos rituales y muchas cosas, pero realmente eran hipócritas y eran pecadores, orgullosos, que no reconocían su pecado. Y puede ser que también haya personas aquí las cuales no reconozcan su pecado. Por orgullo dicen, yo vengo a la iglesia, yo oro, yo no le hago mal a nadie, yo hago muchas cosas, incluso doy mi ofrenda, hago muchas cosas, pero sin una relación con Cristo. Y su orgullo no les deja ver su pecado. Y su pecado les muestra que necesitan un Salvador. Mientras no se arrepientan, mientras no reconozcan a Cristo, no, están perdidos. Están perdidos. Y viene este hijo mayor, y le dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es mentira también, porque les acababa de repartir los bienes a los dos. Les acababa de dar los bienes. O sea, este hijo mayor tenía todos los bienes de su padre. Solo que su padre todavía tenía autoridad y todavía podía hacer algunas cosas, pero los bienes le pertenecían a su hijo mayor. Entonces, nunca me ha dado ni un cabrito, es una mentira. Le había repartido todo. Y no es para gozarse con su padre, no, para gozarme con mis amigos.
O sea, él no quería una relación con su padre. Es para ir y gozarse con sus amigos. Con sus amigos. Entonces, Dios, yo quiero que miremos todo esto. Cómo este hijo no quería estar con su padre. Cómo les había repartido los bienes. Su padre era bondadoso. Y este hijo no quería tener esa relación con su padre. Los escribas realmente, escribas y fariseos, realmente no tenían una relación con Dios. Realmente Dios les había dado las bendiciones de la palabra de Dios. Les había hecho su pueblo, ¿verdad? Un pueblo escogido, ¿verdad? De ahí vinieron, o sea, de ahí vino el Mesías. Les había dado grandes bendiciones. Tuvieron el privilegio de tener a Jesucristo predicándole y no podían ver las bendiciones, no podían ver lo que Dios les había dado, pero se quejaban diciendo, o sea, si los pecadores vienen al arrepentimiento, se decían, ¿cómo se junta Jesús con los pecadores? Ellos servían por un interés propio, no por el amor a Dios. Se escondían detrás de una máscara de acciones. Igual nosotros podemos escondernos detrás de una máscara de acciones. Decimos, yo vengo a la iglesia, yo hago muchas cosas, yo hago esto. Y podemos escondernos detrás de eso. Pero si no hay un cambio genuino en nuestra vida, si no hay un verdadero arrepentimiento como lo tuvo este hijo menor, si no clamamos a Cristo Jesús para que nos salve, entonces no estamos perdidos. Porque nuestras acciones, nuestra máscara de acciones va a quedar al descubierto el momento que estemos delante de Cristo. No nos escondamos detrás de una máscara. Cristo no quiere eso. Cristo quiere que te arrepientas y le entregues tu vida completa a Él y lo reconozcas como el Señor y le digas, le cedas toda tu vida, que Él sea lo más importante para ti, no las cosas de este mundo o lo que puedes hacer, porque nada podemos hacer para Dios. Muy bien, vamos a seguir. Ahora sigue en su reclamo este hijo mayor y dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces su orgullo primero no lo dejaba ver su pecado, pero sí podía ver el pecado de su hermano y le decía, aquel que consumió tus bienes con rameras. Entonces esa es una cuestión de orgullo que no nos deja ver nuestro pecado, pero sí nos deja ver el pecado de los demás. Y también este joven o este hijo mayor estaba tan perdido como lo estaba el hijo menor. Solo que el pecado de este hijo mayor no era público. Pero el pecado del hijo menor sí era público. Pero como lo podemos decir, el pecado de este hijo mayor era más aceptable, porque él todavía continuaba ahí en la casa haciendo algunas cosas por interés, pero él deseaba que su padre en cualquier momento falleciera para ir ya tengo toda la herencia, así, o sea, ya no tengo mi padre que esté ahí. Y aquí podemos ver que hay cosas que nosotros podemos tener escondidas sin realmente conocer al Señor. Tenemos una máscara de acciones que podemos decir, yo voy a ser salvo porque tengo estas acciones aquí, ya se ponen la máscara. Pero, ¿saben? Dios no quiere máscaras. Dios quiere que nos arrepintamos, que clamemos a Él. Yo quiero preguntarte, ¿realmente has recibido a Cristo como el Señor de tu vida? ¿Realmente lo has recibido? Porque si Cristo es el Señor de tu vida debe reflejar un carácter como el de Cristo. No te escondas. Si no refleja el carácter de Cristo, no vale, no tienes. Y
Después le dice, ¿y has hecho matar para él el becerro gordo? O sea, mostraba celos porque el padre había mostrado gracia para su hijo, y para su hermano menor, y él se sentía merecedor. Este hijo mayor se sentía merecedor por su conducta. Y aquí nos recuerda a los fariseos que decían que eran dignos de entrar en el reino de Dios, pero realmente no eran dignos, no eran dignos. Y aquel hijo que estaba perdido tampoco era digno, pero él reconoció su falta y por eso pudo entrar, o mejor dicho, pudo ser recibido por su padre. Porque la salvación no es porque seamos dignos, la salvación es por gracia. Efesios 2, 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a ver la respuesta del Padre. En los versículos 31 al 32 nos dice cuál es la respuesta del Padre. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El Padre le habló de una forma amable. Le dijo, hijo, hijo. Y esa expresión, esa palabra en el griego no solo quiere decir hijo, sino niño. Es como hablarle de una forma amable, como una forma tierna, diciéndole, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, Dios a la nación judía le entregó la palabra de Dios, le entregó el Mesías también, le entregó muchas cosas a la nación de Israel y fueron ofrecidas a ellos claramente. Pero ¿qué pasó? Las rechazaron. Y por eso la nación de Israel fue destruida. Más adelante vino un juicio sobre ellos. Pero también Jesús nos muestra que hubo un grupo de personas que eran los publicanos y pecadores que sí llegaron a los pies de Cristo, que entraron al reino de Dios, dice el 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este hermano menor simboliza a aquellos publicanos y pecadores que eran indignos de poder entrar, pero que por la gracia de Dios, porque se acercaron a Jesús en arrepentimiento, sin ningún orgullo, sin ningún valor en sí mismos, y dijeron, Señor, te escuchamos, y lo recibieron y se salvaron. Y nuestro Dios mostró todo el gozo que sentía por un pecador que se arrepienta, porque lo dijo con 3 parábolas. Primero, con aquel hombre que se le perdió una oveja y le encontró y se gozó por eso. Entonces eso muestra el gozo de Dios por un pecador. También con la otra parábola, la mujer que perdió una moneda y la recuperó y se gozó. Ahí también nos dice el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también nos lo mostró con esta otra parábola, la parábola de aquellos 2 hijos, pero que uno de ellos se perdió y fue hallado. Y Dios celebró, se goza. Yo quiero decirles que es tan grande todo esto, que quiero que si lo llegáramos a mirar, que la salvación es eterna, estaremos siempre con nuestro Señor disfrutando de su inmenso amor, inmensas riquezas que tiene para nosotros, que nos las quiere dar gratuito, y se goza en eso y se alegra cuando un pecador se arrepiente. Pero nosotros, que somos el pueblo de Dios y que debemos gozarnos, no nos alegramos por alguien que se arrepiente, porque no invitamos ni a nuestros familiares, no queremos ni compartir el evangelio ni con nuestros hijos, no queremos hacer ni los devocionales para que ellos conozcan la palabra de Dios, no queremos ni servir en alguna de las áreas como escuela bíblica para que los niños conozcan de Cristo. No queremos ni servir en la iglesia, no nos gozamos. Y yo digo, en realidad, ¿estamos gozosos por un pecador que se arrepiente? Si estamos gozosos, aún nuestras ofrendas mostrarían eso. Es en todo, hermanos. Es que hay necesidad, pero no queremos. Y saben, Dios sí se goza por eso. Dios está esperando que nosotros nos gocemos también. Ahora, después de esto,
hay un final inconcluso. Es bien interesante todo esto. Jesús deja las cosas bien como a intencionales, los deja inconcluso. Uno esperaría que aquel hijo mayor se arrepintiera y entrara a la, a la, a la, a la celebración con su padre y su hijo y su hermano menor. Pero lo deja inconcluso porque esta parábola refleja aquellos escribas y fariseos que representan al hijo mayor y aquellos publicanos y pecadores que representan al hijo menor, y el padre es representado por Jesús. Entonces Jesús lo deja así, como diciendo, ustedes escribas, porque ellos lo estaban escuchando, ustedes tienen que escribir la historia. ¿Qué va a continuar con la historia? Entonces uno esperaría que ellos se hubiesen arrepentido, pero saben, la historia la escribieron. Y la historia la podremos narrar así. Aquel hijo mayor agarró un garrote y mató a su padre. Lo asesinó. Eso hizo. Jesús fue crucificado. Aquellos escribas y fariseos mataron a Jesús. No quisieron arrepentirse ni gozarse con Jesús. Yo quiero preguntarle, ¿y tú? ¿También estás como ellos? ¿Has entrado realmente al gozo, a la celebración con Dios? ¿O eres de los que también, si estuviera Jesús, también le mataran? Yo quiero decirte que esto es muy serio. O decides entrar, o decides tu camino en el infierno. No puedes estar en medias. No puedes vestirte con un montón de acciones que parecen buenas, ¿verdad? Pero que no solo es para cubrir tu falta, tu rebeldía en tu corazón. Si no tienes a Jesús, estás como esos fariseos que mataron a Jesús. Yo quiero animarte, yo quiero hacerte entender que tus acciones, todo lo que tú haces, aunque vengas a la iglesia, si no tienes a Jesús, y si no es Cristo tu Señor, si no lo muestran tus acciones, no son lo que tú digas, sino tus pasos van a decir lo que tú eres. Si tú no caminas como Jesucristo, si no le sigues, si no tienes el carácter de Cristo, si no estás siendo transformado el carácter de Cristo, no eres cristiano. Si tu vida muestra que eres más del mundo, si tu vida muestra que vives como los del mundo, entonces eres del mundo. Yo quiero animarte a hoy que pienses en esto, que le entregues tu vida a Cristo. Entrégasela. No estés a medias, no estés jugando, porque Dios no quiere que juegues. Dios está siendo muy serio con este llamado. Dios te está llamando con mucho amor, pero tú decides qué vas a escribir. Tú decides hoy.